Hoy vamos a trabajar con una figura espectacular de uno de los personajes más queridos de Dragon Ball Z, Trunks. Hola a todos, mi nombre es Alex y estás en Axis Repaint. Para quienes no conozcan a Trunks, es el hijo de Vegeta y Bulma, un guerrero venido del futuro que lucha incansablemente para proteger a sus amigos y al mundo. Su estilo, único, con su espada y su chaqueta, lo hacen inconfundible, y su historia está llena de momentos épicos que han dejado huella en los fans. En este vídeo voy a enseñarles cómo pintar con un estilo realista una figura 3D de Trunks, modelada magistralmente por el artista Lucas Pérez. Esta figura incluye un detalle increíble, dos cabezas opcionales que representan dos estados del personaje, normal y Super Saiyan. Es perfecta para los coleccionistas que buscan algo personalizado. Sin embargo, les cuento que al imprimir el modelo me encontré con un pequeño problema técnico, pero no se preocupen, porque logré solucionarlo. Y a lo largo del vídeo les mostraré cómo lo hice para que todo quede impecable y listo para pintar. Así que, si eres fan de Trunks o te apasiona la pintura de figuras o simplemente quieres aprender más sobre técnicas realistas, este vídeo es para ti. Vamos a dar vida a este increíble personaje paso a paso. ¡Comencemos! Como siempre hago con todas mis figuras, lo primero es imprimar, y para esta figura utilicé imprimación blanca con un poco de thinner de Green Stuff Well. Y antes de empezar a pintar, debéis saber que las dos cabezas con sus respectivas cabelleras en Super Saiyan y normal no conectaban correctamente, así que requieren de un fuerte trabajo de lijado para obtener una buena conexión. Ya que en la cara Super Saiyan no consigo una buena conexión en la que no se viera un hueco entre el pelo y la cara, decidí pegarlas y reparar la unión con resina UV antes de pintar. Ahora sí, la conexión quedó perfecta. Ahora sí, vamos a empezar a pintar. Preparo mi aerógrafo Gallery Mobius con aguja del 02 y combinando el Redwood Brown 1832 y el Darwin Flesh 1826, pintaremos el tono más oscuro de la piel en las dos cabezas, las muñecas y el pecho. Con el Elven Flesh 1845 pintaremos otra capa de piel en todas las piezas anteriores, pero esta vez pintaremos desde arriba, con el aerógrafo prácticamente en paralelo a las piezas. Con esto generaremos un sombreado automático y sin esfuerzo. Si queréis ver cómo pinto estas piezas más en detalle, tienes todo el proceso grabado en mi sección de directos de YouTube, y si te surgen dudas antes, durante o después del pintado, te invito a que te pases por mi servidor de Discord. Entre todos, seguro que podemos ayudarte en tu proceso de aprendizaje. Y para acabar con la piel, pintaremos de nuevo con el aerógrafo de Gallery desde arriba, con el Pale Flesh 1844 de Green Stuff Well, y reduciendo el área a pintar. Esta cabeza no tiene el pelo pegado, pero sí lo pongo para que me haga de máscara en la piel de la cara, así consigo que las zonas interiores se mantengan más oscuras. Con Blue Tack o cualquier otra masilla que tengas de enmascarado, enmascaro la piel que acabo de pintar, pero no antes sin haberle dado una capa de barniz brillante para proteger la piel ante posibles accidentes. Con el Go Mengo 1782 pintaré la base del pelo y todos los huecos que hay entre los mechones. Este color será el más oscuro que utilizaré para Trunks Super Saiyan. Con la mezcla entre el Banana Split 1780 y el Cyber Yellow 1781 pintaremos las partes medias de los mechones y la parte trasera de la cabeza. Intentaremos evitar las puntas de los mechones y las partes bajas que ya pintamos anteriormente. Si te pasas, no pasa nada. Si la pintura está bien diluida, creas una transición bien bonita. Ahora, solo con el Banana Split pintaremos las puntas de los mechones. El truco está en poner la cabeza de lado para que la pintura no se meta entre los mechones. Y ahora, para rematar el pelo del Super Saiyan, le añadiremos blanco al amarillo anterior y repasaremos las puntas para hacer un degradador completo y tener una sensación como de energía. Vamos a por la parte más difícil de la figura, la que os tiene a todos aterrorizados, o por lo menos a la gran mayoría, los ojos.
aquí te puedes complicar todo lo que quieras. Yo voy a dejarlos a un nivel medio básico. Comenzaré con el gris Moonstone Grey a pintar la sombra del ojo. Con el Parchment 3209 le pintaré la luz de la base de los ojos. Con el gris y este color generaremos un poco de profundidad, lo que hará que los ojos sean mucho más interesantes. Esta es la parte más difícil de los ojos. Con negro pintaremos las esferas de los iris y los contornos de los ojos. Ahora, con 3 tonos distintos de verdes, el Hunter Green 1798, el Flower Green 1820 y el 3231 Canary Green, pintaré la sombra, la base y la luz de los ojos. Para acabar con los ojos, pintaremos con negro la pupila. Ves con calma. Una vez pasado esto, ya está. Te acabas de fundir lo más difícil de toda la figura. ¡Ánimo! Y vamos a por la segunda cabeza. En este vídeo solo te voy a mostrar cómo pinté el pelo. El resto del proceso lo tienes grabado al completo en mi sección de directos de YouTube. Con el Lychee Purple 1790 pintaré todo el pelo hasta cubrirlo todo por completo. Ahora, mezclando el Lychee Purple anterior con el Phantom Violet 3221, comenzaremos a iluminar el pelo. Para ello, vamos a simular con el aerógrafo un reflejo. Una vez tengamos las líneas marcadas, iremos poco a poco forzando la iluminación, reduciendo el área a pintar y solo con el Phantom Violet. Y para acabar el pelo, le añadiremos blanco al violeta anterior para desaturarlo y forzar más ese reflejo tan interesante. Vamos a por esa chaqueta tan morona que porta nuestro Trunks. Comenzaremos con el Summersea Blue 1793. Cubriremos toda la chaqueta, pero no olvidaros de enmascarar las muñecas. Con el Prussian Blue 3223 y un poco de Black Stallion 1779, pintaremos la chaqueta apuntando con el aerógrafo desde abajo. Y prestaremos atención a las zonas que pueden generar sombras, como la funda de la espada. Ahora vamos a por la iluminación. Mezclando el Summersea Blue 1793 y el Arctic Blue 3227, pintaremos apuntando desde arriba con el aerógrafo. Y para finalizar la iluminación, decidí darle un toque mágico con el Tropical Turquoise 1795 de Green Stuff Well. Ahora vamos a por todo lo que va de negro, con el Black Stallion 1779. En la zona del pecho volveremos a enmascarar. Si quieres ver las distintas formas que hay de enmascarar, pásate por los directos. Ahora, con el Moonstone Grey 1837 y el negro anterior, pintaremos desde arriba para generar ese contraste automático tan fácil de hacer. Eso no es. Volvemos al Moonstone Grey, pero esta vez lo dejaremos solo en la cubeta, sin amigos, ni compadres, ni bros, ni nada. Esta vez intentaremos reducir el área a iluminar y le daremos unas cuantas pasadas de más a las zonas más altas, forzando así el contraste y la iluminación en las zonas superiores. Quitamos masilla de enmascarar y pausa para respirar. Bien. Una de las cosas que siempre hago y os recomiendo encarecidamente hacer es realizar pequeños breaks para ver cómo va la figura, montar las piezas que ya tienes pintadas y comprobar el aspecto general, ver si cuadran los colores, luces y sombras. Guapísimo, ¿verdad? Pues venga, a seguir y que ya queda menos.
Con el Foxside Brown 1830 pintaremos el color base de las botas. Con el Go-Mengo 1782 mezclado con un poco de Foxside Brown vamos a iluminar las botas, pintando desde arriba. Y ahora con el Brown Skin 3219 vamos a pintar las sombras, desde abajo y pegando unas cuantas pasadas de más a las zonas más oscuras. Ahí podéis ver la diferencia de las botas con y sin sombras. Vamos a por la funda de la espada. Con el Bestial Brown 1833 pintaré el color base. Con el Foxhead Brown 1830 pintaré la primera. Y como necesitaba más contraste, más luz, recurrí al 1825 Peach Flesh para volver a machacar la luz. Y para la sombra, fácil, nada como un rico Choco Brown apuntando desde abajo para generar un buen contraste y sombreado. Ahora, con el Gun Metal Grade 1860 y a pincel, pintaremos todos los detalles y accesorios que llevan metal, como la espada. Volvemos con nuestro querido Choco Brown y a pincel pintaremos las punteras de las botas. Vamos a por el cinturón, con el Redwood Brown 1832, el Foxside Brown 1830 y el Go-Mengo 1782. Pintaremos la capa base a pincel y luego con la técnica del pincel seco iremos iluminando. Para la vía del cinturón he decidido darle un toque personal, comenzando con el Cutthroat Red 1787. Después, utilizando algunos de los colores rojos, naranjas y amarillos que tenía en mi paleta húmeda de Green Stuff World, pinté una especie de reflejo random premium improvisado como bonus para finalizar el tutorial. Y si ya le diste al like y te suscribiste, es momento de... ¡Boom! ¡Guapísimo, ¿verdad? Sin más, os doy las gracias por apoyar mi canal y ver mis vídeos al completo. Te recuerdo que estoy haciendo directos en YouTube y que tenemos una comunidad de pintores e impresores en Discord. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo a todos. Storms of fate, worlds collide.